¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Todavía con la efervescencia de esa clasificación del Real Madrid a la final de la Copa del Rey, en un partido que tuvo muchas caras, 120 minutos de emoción, de a ratos un buen juego, sobre todo por las individualidades, graves problemas en la defensa, pero todo esto lo vamos a analizar a continuación. Quédate hasta el final del video para ver por qué el Real Madrid está en la final y todo lo que hay que corregir de cara a ese partido decisivo que se disputará el 26 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Otra remontada épica, clásica anoche en el Bernabéu, otra vez el Madrid sacó la casta con ese lema de hasta el final vamos Real y una vez más los jugadores dieron la cara en esa etapa final del partido cuando la Real Sociedad incluso se había adelantado en la eliminatoria, pero qué duda cabe que en el Bernabéu 90 minutos o 120 minutos son muy largos. Fue un partido de errores, como digo, muchos aspectos negativos que lo vamos a analizar en la segunda parte del video, pero por supuesto es un día para celebrar la clasificación, ese empate 4-4 que al final le da al Madrid el boleto a la final y vamos a empezar, como digo, por lo bueno. Y si vamos a empezar a hablar de lo bueno, hay que comenzar con Endrick. El joven brasileño fue titular, Carlo Ancelotti le dio descanso a Kylian Mbappé y Endrick volvió a demostrar que merece más minutos y que la cabezonería de Ancelotti ya va a tener que dejar de lado su terquedad y darle más minutos al brasileño porque jugó un primer tiempo extraordinario cuando el partido se complicaba porque la Real se adelantó con el primer error defensivo que tuvo el Real Madrid. Bueno, allí respondió Endrick recibiendo un gran pase extraordinario de Vinicius con el borde exterior del pie a lo Luka Modric y el resto lo hizo Endrick, que se fajó allí con los centrales de la Real Sociedad, controló el balón como ya había hecho en otras fases de esta Copa del Rey, es el goleador del torneo ya con 5 tantos a pesar de los pocos minutos que ha tenido y bueno, una definición extraordinaria levantando el balón por encima de Remiro y bueno, insisto, completó un gran primer tiempo, sabiendo jugar de espaldas a la portería, juntándose con sus compañeros, siempre siendo un incordio para los centrales de la Real Sociedad. Bueno, lamentablemente después Ancelotti lo quitó en el segundo tiempo, no le dio ni siquiera los 90 minutos, pero insisto, lo que jugó Endrick, que fueron 66 minutos, demostró que está para jugar más y bueno, ojalá haya terminado de convencer a Ancelotti de que es un delantero totalmente capaz para alternarse allí con sus compatriotas y con el propio Mbappé. Los errores defensivos hacían pagar al Madrid cuando parecía que el partido estaba allí en una zona de confort con el empate a uno que le daba la clasificación al Real Madrid por el 0-1 conseguido hace casi un mes en Anoeta y bueno, allí llegaron los goles producto de errores defensivos que los vamos a analizar, insisto, más adelante en el video. Pero bueno, allí aparecieron Jude Bellingham y Vinicius Junior. Una vez más, sabemos que son los jugadores cracks del Real Madrid junto con Mbappé, los que definen partidos y más allá de la calidad individual fue esa muestra de carácter. Bellingham, que terminó el partido totalmente agotado, 120 minutos de esfuerzo, bueno, hizo todo lo que pudo, marcando ese gol importante al final del segundo tiempo, cuando se terminaban los 90 minutos, recibiendo otro buen pase de Vinicius. Pero más allá de eso es el carácter, ese jugador que coge el balón y decide que no, el Madrid no va a perder un partido, que hay que ir al frente. Y bueno, esto termina causando un efecto contagio. ¿Y qué decir de Vinicius? Es cierto que en algunos tramos del partido estuvo desconectado, incluso se ganó un regaño de Ancelotti en algún momento por al parecer no cumplir sus indicaciones, pero es que lo que hizo Vinicius en la parte final del segundo tiempo y en la prórroga no está al alcance de ningún futbolista. Es un jugador que cuando todos estaban cansados, tanto los jugadores del Madrid como los de la Real, Vinicius parecía que había entrado desde el banquillo y no fue así, fue titular por supuesto, jugó todo el partido y con una potencia física, haciendo su clásica diagonal de izquierda al centro, pudo marcar algún gol, es cierto, se estuvo mano a mano con Remiro en alguna ocasión, pero insisto, manufacturó los goles, en este caso de Bellingham y el otro que le dio Endrick, pero más allá de eso fue el temor que contagió a la defensa de la Real Sociedad, cuando, insisto, era muy difícil ya que algún jugador fuera determinante por el cansancio, por las dudas, por los nervios que hay en este tipo de partidos de eliminación directa. Bueno, Vinicius dio un paso al frente y si bien es cierto que no está haciendo una gran temporada, estos chispazos como el recordado partido contra el Borussia Dortmund en la fase de grupos o en la fase de liga, de la Liga de Campeones y tantos otros, ni hablar de lo que ha hecho en las últimas temporadas, sobre todo en la anterior, en la cual fue sin duda el mejor jugador de toda Europa. Pero una vez más Vinicius fue determinante y ojalá mantenga este ritmo mostrado al final, que deje de protestar tanto quizás con los árbitros, porque es cierto que recibe un castigo indiscriminado y lo vamos a ver porque Alberola Rojas, una vez más, uno de los secuaces del CTA arbitral, que sabemos que recibió coaching del hijo de Negreira y que es un árbitro que está siempre al servicio para perjudicar al Real Madrid, dejó que le pegaran. Aramburu, el lateral de la Real Sociedad, yo perdí la cuenta de cuántas faltas le hizo. Al final, ya cuando la cuenta era indeterminada, bueno, finalmente le sacó una amarilla, una patada increíble que le da a Sagasti, el jugador suplente de la Real Sociedad que tenía que haber castigado con roja, pero bueno, insisto,
Vinicius aguanta este castigo, en ocasiones protesta y se va de los partidos y es totalmente lógico porque es un ser humano, pero bueno, ojalá se conecte de una vez al juego del equipo, que muestre su mejor rendimiento, porque cuando juega como en esa etapa final del encuentro contra la Real, es sin duda el mejor delantero del mundo. Y quiero destacar también las acciones a balón parado, no es un fuerte del Real Madrid, pero ya vimos el gol que marcó Kylian Mbappé el pasado fin de semana en un partido que se complicaba también contra el Leganés, una jugada elaborada, un tiro libre que tocaron en corto allí con Fran García, que bueno, Mbappé remató y marcó el 3-2 para el Real Madrid. Y hoy fueron dos goles decisivos de saque de esquina, algo que no es habitual en el Real Madrid, con esos tantos de Tchouaméni y el de Rüdiger, que sin duda fue el que sentenció el encuentro. Y bueno, es importante también esta faceta del Real Madrid, el balón parado, porque tiene jugadores altos, tiene buenos cobradores y bueno, ya es hora que sobre todo cuando se viene esa eliminatoria doble partido contra el Arsenal, que sabemos que es un equipo muy fuerte en el balón parado y que bueno, ojalá el Madrid pueda sacar réditos en ambas áreas porque sin duda se va a necesitar. Y bueno, claro está, a pesar de la clasificación, un 4-4 en el Bernabéu, encajar 4 goles en casa no es un buen rédito, no es una buena señal, y sobre todo de parte de la Real Sociedad, que es el tercer peor equipo en cuota goleadora en toda la Liga Española. Solo 27 tantos anotados y ya estamos prácticamente en el último tercio de la liga. Y este equipo fue capaz de hacerle 4 goles al Real Madrid en 120 minutos. Allí hay una preocupación y de hecho la defensa que plasmó Ancelotti, yo creo que no se puede rescatar a ningún jugador. Lucas Vázquez en el lateral fue responsable del primer gol, al igual que Asensio, que salió a presionar allí innecesariamente y entre ambos propiciaron ese espacio que aprovechó Barrenechea para el 0-1, el primer tanto del encuentro y que le dio vida a la Real Sociedad. Pero es que David Álava estuvo también en la foto de 2 goles, un gol en contra allí de mala suerte con un centro del jugador de la Real Sociedad que terminó desviándose casi sin querer y que bueno, fue el gol quizás más preocupante del partido porque significaba el 2-3 y solo quedaban 10 minutos. Afortunadamente luego vino el gol de Tchouaméni que envió el partido a la prórroga y también en el segundo gol de Oyarzábal, bueno, fue también un desvío, insisto, sin querer de Álava, pero no se mostró tampoco seguro. Y el propio Camavinga, que fue un lateral de emergencia en la alineación de Ancelotti, bueno, también tuvo problemas con Cubo, con otros jugadores de la Real Sociedad que llegaron por la banda derecha, así que no se puede rescatar a ningún jugador, incluso Lunin, que tomó el lugar de Courtois, que sabemos que tiene una leve lesión, bueno, también se vio dubitativo en alguna salida, en un gol de la falta lateral que marca Oyarzábal, el segundo gol de la Real Sociedad, bueno, también se vio dubitativo, así que no se puede rescatar a nadie de la defensa y es un aspecto preocupante para lo que resta de temporada. Luego está la actitud del equipo y es paradójico porque elogiamos precisamente el carácter, la casta que mostraron los jugadores con el liderazgo de Bellingham, de Vinicius, entre otros, para remontar el partido, pero es que al mismo tiempo se necesitó llegar a una prórroga y remontar porque hubo muchas distracciones durante el partido. Pareciera que el 0-1, la ventaja con la que llegaba el Madrid al partido de vuelta, bueno, de alguna manera relajó a los jugadores, se enfrentaba a un rival que no es de los más poderosos, está atravesando una temporada irregular la Real Sociedad, pero es que parece que el Madrid necesitó siempre estar en desventaja o recibir un gol para despertar y volverse a meter en el partido. Y esto es lo que no puede pasar. Ha sucedido en Liga, en muchos encuentros, que el Madrid remonta precisamente por lo que regala o concede anteriormente, por no mostrar una actitud ideal desde el minuto uno. Así que es otro aspecto a considerar. Y Ancelotti, que es culpable de muchas cosas, y lo voy a analizar ahora con los cambios, con algunas decisiones que toma, pero es que parece que los jugadores ya no siguen el discurso de Ancelotti, insisto, más allá de que al final hay que aplaudirles esa reacción, pero ojalá se diera desde el primer minuto porque el Madrid ganaría muchos más partidos sin tanto esfuerzo. Negativo también haber jugado 120 minutos, una prórroga que sin duda va a pesar en las piernas de los jugadores. Veíamos como casi todos los que jugaron el partido entero, incluso algunos que entraron en el segundo tiempo estaban totalmente agotados, Bellingham con calambres y tantos otros, así que es una prórroga que no era necesaria, que no se debía jugar, sobre todo cuando, insisto, ya viene en la cercanía esa eliminatoria de Champions contra el Arsenal. Y claro está, siempre en un partido del Real Madrid es habitual en el canal y lo hacemos con la honestidad que nos caracteriza, porque hay que mostrar lo que sucede con los arbitrajes en España y bueno, una vez más el Madrid, más allá de la clasificación, sufrió un arbitraje criminal por parte de Alberola Rojas y sobre todo Trujillo Suárez, el hombre del VAR, el mismo que estuvo en Osasuna, que señaló aquel penalti de Camavinga sobre Budimir en una jugada residual. Lamentablemente, esta vez sí le pareció residual, un golpe clarísimo de Remiro que golpea en una acción dividida, un balón que iba a rematar Jude Bellingham en el área y bueno, claramente le da en el rostro un penalti clarísimo que ni Alberola Rojas quiso ver en el campo y que sobre todo Trujillo Suárez, este árbitro que solo se limita a actuar desde el VAR y que bueno, sin duda
es uno de los pilares de la corrupción que hay en el arbitraje español. Pero fue mucho más allá lo de Alberola, que al final le faltó fue rematar algún córner de la Real Sociedad para terminar eliminando al Real Madrid. Por suerte, el Madrid se impone a todo esto y no lograron conseguirlo una vez más. Fracasaron en el intento de perjudicar al equipo blanco. Pero hay que ser muy claro, el castigo que recibió Vinicius con hasta 4 y 5 faltas por detrás, primero de Aramburu, luego también de Traoré, que ingresó en la prórroga. Pero es que además Vinicius en una jugada muy clara ingresaba al área totalmente solo y Alberola estaba allí muy cerca de la jugada y no le dio ni la falta a Vinicius ni la posible tarjeta porque era una ocasión clara de gol que podía haberle señalado al defensa de la Real Sociedad. Pero quizás la jugada más grave fue una patada artera totalmente intencionada cuando el balón había pasado ya de Olazagasti sobre Vinicius en una jugada ya en la prórroga que Vinicius se escapaba porque no lo podían parar legalmente. Insisto que la potencia de Vinicius ya cuando el equipo rival está cansado es imparable, pero una patada totalmente artera, intencionada y que pudo haber lesionado a Vinicius. Bueno, Alberola Rojas hizo como aquel árbitro en el partido contra el Español, que una patada muy grave de Romero sobre Mbappé que podía haberle ocasionado una lesión. Bueno, sabemos que solo le había mostrado amarilla, en este caso Alberola hizo lo mismo, solo le mostró una amarilla a los Sagasti, pero a todo esto tuvo que resistir el Real Madrid. Una vez más se volvió a ver perjudicado y por suerte el resultado acompañó, pero no se puede dejar de decir todo lo que sucede en España. Y también queda en el debe el juego del Real Madrid, dependemos mucho de las individualidades, que Bellingham coge el balón y se vaya al ataque, que Vinicius haga lo mismo, que Mbappé, que entró en el segundo tiempo y tuvo alguna jugada importante en el ataque, también abre por su cuenta, pero no hay un juego colectivo y lamentablemente a estas alturas de la temporada no hay esperanzas para que esto cambie. Además, Ancelotti hizo un cambio totalmente incomprensible, quitando a Enrique en el minuto 66, cuando era el mejor del partido, un jugador que está descansado, que no necesita en ningún momento ser cambiado porque, insisto, no tiene la fatiga de otros jugadores en las piernas, pero bueno, Ancelotti hizo el cambio fácil, le dio entrada a Mbappé, que es cierto que a lo mejor se necesitaba en ese momento del partido, pero Rodrigo, por ejemplo, que había tenido un mal partido, podía haber sido ficha de cambio, incluso Vinicius, que después fue la figura del encuentro en ese tramo final, pero que hasta ese momento no había sido determinante, el propio Bellingham, que ya estaba cansado. El cambio que quisiera Ancelotti, pero con un poco más de sensatez, no hubiese quitado al chaval y le hubiese dado oportunidad de jugar un poco más, porque quizás ni siquiera se hubiese llegado a la prórroga. Pero bueno, ahora pensar en esa final del 26 de abril, el rival se va a decidir el miércoles en ese partido de vuelta entre el Barcelona y el Atlético de Madrid en el Metropolitano, que bueno, sabemos que empataron 4-4 en la ida. Y pase lo que pase, bueno, el Madrid tendrá un rival complicado en esa final, un equipo que, bien sea un derbi o un clásico, no le va a poner las cosas fáciles, pero bueno, esperemos que el Madrid muestre un mejor juego hasta ese momento y que, bueno, pueda alzar otro título más en esta temporada. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.